¿Predicó Cristo a la gente del infierno después de su muerte? Hay varios cristianos que enseñan eso, de que después de morir en la cruz, Cristo descendió al infierno, al abismo, y dio una segunda oportunidad o predicó a los muertos ahí. ¿Dónde sacamos esa idea? Porque parece no encajar bien con el resto de las escrituras. O sea, Hebreos 9:27 dice que después de la muerte es el juicio, no hay segundas oportunidades. No existe un purgatorio, no existe la posibilidad de ser salvo después de la muerte. Uno tiene que arrepentirse y creer en Jesús hoy. Hoy es el día de salvación. Bueno, el versículo que más comúnmente se usa para probar que Cristo descendió al infierno y predicó a las almas allí se encuentra en 1 de Pedro 3:19, así que necesitamos verlo en su contexto. Vamos a leer desde el versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces, interesante, hay varias cosas interesantes en ese versículo que nos da a entender de que existe un contexto muy particular acá. No estamos hablando de cualquier espíritu acá, ¿no? Obviamente tenemos que definir a qué se refiere espíritu y dónde están encarcelados. ¿Qué significa predicar? Vamos a ver eso en su contexto. Pero lo primero es simplemente notar de que no está hablando de todos los espíritus, está hablando de los que desobedecieron en los tiempos de Noé. Entonces estamos hablando de ciertos espíritus que desobedecieron en Génesis 6 al 9, o sea, los tiempos de Noé, el diluvio. Entonces eso nos hace pensar, oye, o sea, ¿quiénes son las personas que desobedecieron en los días de Noé y por qué ellos fueron encarcelados en un lugar diferente o sea, la otra gente que desobedeció en los tiempos de David o Abraham? Bueno, el otro curioso es de que esa palabra espíritus, si lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando es plural, más de 90% de las veces se refiere a seres angelicales y no a humanos. Y esto realmente nos ayuda porque ahora estamos hablando de que Cristo predicó a seres angelicales encarcelados, seres angelicales que desobedecieron en los tiempos de Noé. Y por último, la palabra predicar. Pues nosotros cuando escuchamos una prédica, estamos pensando en un hombre que predica el evangelio y luego a lo mejor incluso invita a la gente al frente a recibir a Cristo, les da la oportunidad de recibir la salvación. Pero en griego la palabra simplemente significa pregonar, anunciar. Entonces no es necesariamente dar una segunda oportunidad a esos espíritus. Pero pensemos entonces en Génesis 6, ¿cuáles son los seres angelicales que desobedecieron en los tiempos de Noé? Bueno, si vamos a Génesis 6, dice allí de que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Luego nos damos cuenta de que Dios erradica a todos estos de la tierra con el diluvio. ¿Cuáles de esos hijos de Dios que se mezclaron con las hijas de los hombres? Bueno, esa frase, hijos de Dios, cuando se usa en el Antiguo Testamento, siempre se refiere otra vez a seres angelicales. De hecho, allí en Job, por ejemplo, dice de que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás.
Es decir, que la frase hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a seres angelicales. Y en Génesis 6 dice que esos seres angelicales desobedecieron a Dios, se mezclaron de alguna manera, no nos explica cómo, pero se mezclaron con las hijas de los hombres, creando una raza irredimible, y luego Dios los erradica de la faz de la tierra y pone a esos seres angelicales, demonios, en el abismo. Y sabemos de que hay demonios en el abismo porque en los evangelios hay varias menciones de ese lugar. Por ejemplo, cuando Jesucristo está expulsando a los demonios del hombre que tenía una legión de demonios, los demonios claman a Jesucristo, no nos eches en el abismo. Nos damos cuenta en Apocalipsis de que el abismo se abre y los demonios salen. Entonces hay una cárcel, hay una prisión para los demonios que desobedecieron en Génesis 6. De hecho, hay muchos otros pasajes que hacen referencia a esto. En 2 Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. O sea, eso no se trata de todos los demonios, no todos los demonios son encarcelados. Satanás anda como león rugiente. Pero sí, o sea, hay unos demonios que pecaron en Génesis 6 y otra vez conectado en el contexto con Noé. Tenemos otra mención en Judas, versículo 6. Dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y pecaron como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos demonios, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, Pedro y Judas argumentan de que en la misma manera que los hombres cometieron homosexualidad, allí en Génesis hubo ángeles, demonios que pecaron contra la naturaleza y buscaron tener relaciones con humanos, con las hijas de los hombres. Entonces, con todo eso en mente, podemos ahora regresar a 1 Pedro 3:19 y ver el punto de que después de la muerte de Jesucristo, Cristo fue y anunció algo a los espíritus encarcelados. Y uno tiene que tomar una pausa y pensar en la lógica. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo acá? Bueno, en Génesis 6 hubo unos demonios que pecaron, que intentaron arruinar el plan de Dios en la redención. Y Dios los juzga, Dios los mete en una prisión. Y por miles de años no saben nada, están encarcelados. Y entonces Jesucristo, después de morir en la cruz, antes de llegar al cielo a su Padre, pasa por el abismo, pasa por esa prisión y anuncia su victoria a esos demonios, diciendo, gané, lo que ustedes intentaron hacer falló, yo cumplí con mi propósito, yo salvé a mis suyos, a mis hijos. La victoria de Cristo es algo que toda criatura debe saber. Y eso es una gran lección también para nosotros. Todo el mundo, toda criatura, todo nombre bajo el cielo necesita escuchar de que Cristo ganó sobre la muerte, Cristo ganó sobre el pecado y en su nombre nosotros podemos recibir salvación.